Estimada docente, entregándole un afectuoso saludo, quien tiene la oportunidad de exponerle es el alumno Pablo Lagos, quien cursa la carrera de Trabajo Social en modalidad Advanced. En este caso, el ramo asignado es Legislación de Familia e Infancia. Y para poder adentrarnos en la evaluación, primero, a grosso modo, es cómo nosotros vamos a conocer y comprender la conformación de una familia en Chile. Para eso, ¿qué vamos a entender? Lo que nos dice según los artículos, ¿cierto? Que se va a entender como familia como un núcleo fundamental de la sociedad, ¿ya? Y que este núcleo fundamental de la sociedad adquiere unas distintas funciones, pero que esas funciones, primeramente tal, vienen de acuerdo al vínculo que las puede contraer. Y a grosso modo, de este vínculo que las puede unir, si bien las funciones siguen siendo em, identitarias, siguen siendo muy similares de una a la otra y que esto va a nosotros a darnos un pie inicial de cómo podemos ir comprendiendo este vínculo. Para este tanto existe el matrimonio, ya que en este caso, según el artículo 102, vendría siendo un contrato solemne entre dos personas con el fin de procrear y auxiliarse mutuamente. Los requisitos para la celebración del matrimonio son el consentimiento, ¿cierto?, de ambos adultos, la intervención oficializada del registro civil y la presencia de testigos. En cambio, el otro tipo de fuente de la familia está el acuerdo de unión civil, que está el contrato entre dos personas. em, este es un contrato que comparten su hogar con el propósito de regular sus efectos jurídicos de carácter estable y permanente. A diferencia de lo que podemos diferenciar del matrimonio en nuestra cédula de identidad, el estado civil es casado. En cambio, en acuerdo de unión civil, el estado civil es conviviente civil. Y por último, otra fuente de conformación familiar es el concubinato, que este vendría siendo uniones de hecho en que la pareja mantenga relaciones sexuales fuera del matrimonio o el acuerdo de unión civil con cierto grado de estabilidad y duración. Por tanto, no se regulan aspectos patrimoniales ni sucesivos entre personas. Habiendo entendido, ¿cierto? A grosso modo, estos tipos de fuentes familiares, las funciones de la familia en sí es la formación de una identidad personal, el núcleo básico de una socialización primaria en la sociedad, el sustrato de una reproducción, ¿cierto? En este caso del matrimonio, y la unidad económica de consumo dependiente del mercado para la satisfacción de sus necesidades básicas, ¿ya? Y lo interesante acá es que de los tipos de fuente de familia, ya sea de matrimonial o acuerdo de unión civil, existen vínculos que derivan de la unión matrimonial, o sea, existen sucesiones u obligaciones. En este caso, desde el matrimonio, por ejemplo, de la acción de procrear, está la filiación, que es el vínculo jurídico entre los progenitores del hijo o la hija. Este caso es el vínculo jurídico biológico fisiológico de por naturaleza. En este caso hay distintos tipos de filiación, que está la matrimonial, ¿cierto? Con el fin de procrear. Está la no matrimonial, ¿cierto? Que eso ya es más jurídico sentencial. Y la reproducción asistida, que eso sería ya externo a este vínculo matrimonial cuando las oportunidades biológicas no permiten la reproducción. Y por último, otros afectos o, o derivados de este vínculo parental está la adopción, que se entiende por el acto de recibir legalmente como propio hijo a un hijo que no es biológicamente consagrado, para poder brindarle afectos y los cuidados necesarios para satisfacer sus necesidades espirituales o materiales que no le pudo proveer su familia biológica. En este caso, para los requisitos de la adopción, hay que seguir un listado de requisitos a modo de síntesis.
es para matrimonios de 2 o más años, ¿cierto? Salvo, que hayan salvedades que sean inferior a ese requisito. Mayores de 25 y menores de 60, diferencia de edad mínima de 20 años entre uno u otro cónyuge del matrimonio, ¿cierto? Y haber sido evaluado idóneo y con los requisitos. Y a modo de, ¿cómo podemos nosotros entender familia desde la profesión del trabajo social, diferenciándolo desde el aspecto civil o legal? ¿Ya? Es que el trabajo social va a velar y va a reconocer los tipos de familias existentes, siendo estas familias dinámicas y socialmente reconocidas, a diferencia de la legalidad y vínculo desde la consagración por la celebración del vínculo jurídico matrimonial, existe una protección, ¿cierto?, jurídica y de la posesión de derechos y obligaciones desde el vínculo matrimonial. O sea que el trabajo social reconoce en sí, fuera o no el vínculo que los une, haciendo hincapié, más allá de lo legal, el vínculo afectivo, que son relaciones dinámicas y sistémicas. Por eso se habla de las dinámicas sistémico-familiares. ¿Ya? Y a modo de conclusión, podemos ir comprendiendo que existen tipos de familia que, si bien las funciones son similares en relación a la generalidad, estas se pueden distinguir según el vínculo legal que las va a unir. Y a modo de aporte desde el trabajo social, este vínculo afectivo, de protección, jurídico, legal, el trabajo social siempre va a reconocer, ¿cierto?, el tipo de vínculo, sea más allá de la legalidad o no. Agradezco muchísimo su recepción, esperando em, haber dado respuesta o en aporte a la evaluación encomendada. Muchísimas gracias.